Dando por sentado que Jesús es el Señor, lo que vamos a compartir ahora es la autoridad de las Escrituras. Porque esta iglesia está consciente que Jesús es el Señor. Ahora vamos a estudiar sobre la autoridad de las Escrituras, la palabra de Dios. Amén. No podemos decir que creemos en Jesús si no reconocemos la autoridad de su palabra. Entonces ese es el primer punto, la autoridad de la palabra de Dios. Me acompañan en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido. Usted lo ha escuchado muchas veces, lo ha leído muchas veces, lo vamos a leer nuevamente, y esa actitud que usted tiene de ponerse de pie para leerlo una vez más es una prueba de la autoridad de la palabra de Dios, porque estamos conscientes de que es palabra viva. Ese es el poder de la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el versículo base de esta enseñanza, la autoridad de las Escrituras. Toda la Escritura, por supuesto, refiriéndose a esta santa y bendita palabra de Dios. Ahí está la Escritura, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Puede sentarse. La autoridad de las Escrituras, el Señor habla de que las Escrituras, nos enseña que las Escrituras tienen poder y son verdad para todos. Para todos, y aquí sí cabemos todos, los que creen y los que no creen. En Mateo 7, 24 al 25, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El que cree es considerado como esta figura, el hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Y qué hay del que no cree? Del que no reconoce la autoridad de las Escrituras, de que no ve en ellas la inspiración divina. Ahí mismo en Mateo 7, versículos 26 y 27, dice: pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La Biblia es poder de Dios. Ya sea que el hombre la crea o no la crea, la reciba o no la reciba, esa palabra es verdad y tiene autoridad. La autoridad de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios no depende de que usted creamos o no. Es palabra de Dios. Aquel que la cree edifica su casa sobre la roca, el que no la cree edifica su casa sobre la arena, y vendrán desgracias para su vida. Esa es la autoridad de Dios. La Biblia es una autoridad infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Infalible, esa palabra quiere decir que no puede equivocarse, que no tiene errores, que es verdadero. Eso es la palabra de Dios. Infalible, no tiene errores, no puede equivocarse y es verdadero. Eso significa la palabra infalible, y la Biblia declara ser infalible. Ahí mismo lo vimos en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
La palabra escrita en griego, cuando dice inspirada, también denota aliento. Aliento de vida. Lo que quiere decir que toda la escritura tiene el aliento de vida de Dios, que procede de Dios. Y Él le ha dado su espíritu en esa palabra. Por eso es palabra viva, porque tiene el aliento de Dios. La base de nuestra fe no es nuestra experiencia. Mi fe en la palabra de Dios, mi fe en Cristo, no depende de lo que yo haya podido experimentar en lo humano. Depende de lo que la palabra de Dios es. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Puede repetir conmigo eso? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso no hay voluntad humana, no hay sabiduría humana, no hay conocimiento humano, no hay experiencia humana. Es inspiración de Dios con la palabra de Dios. Es inspiración en su palabra. En Mateo 5:18 dice la palabra de Dios, hablando el Señor Jesucristo: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las jotas y las tildes hablan de aquellos pequeños puntos en las palabras, en la escritura, que le dan sentido. Hasta las cosas más pequeñas se van a cumplir. Hasta lo que usted y yo creamos que no, porque es insignificante a nuestra vista, no importa, se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y Jesús mismo confirma que toda se va a cumplir. Se cumple en Él y se cumple en nosotros. Jesús mismo también confirma la veracidad de la palabra de Dios. Algunas personas, aquellas personas que argumentan que la palabra de Dios tiene errores, que se contradicen en algunos puntos, quiero confesarles, yo también pasé por eso. Yo pasé por esa etapa de que llegar a pensar que la Biblia tenía errores, que aquí se contradice con esto, que aquí dijo esto porque ahora lo cambia. Pasé por eso también. Pero era porque no la desconocía. Porque tomando un pequeño texto, sacándolo de contexto, yo puedo inventar muchas cosas, pero cuando vemos el contexto y conocemos y vemos la secuencia de Dios y la vemos como lo que es, entonces el Señor nos abre el entendimiento y nos muestra la verdad. Yo pasé por eso también pensando que la Escritura tal vez tenía errores o se contradecía, pero no es así. Los que piensan así no la han leído. Han leído una pequeña parte. Mi hijo, uno de mis hijos es muy asiduo a escuchar podcasts. No sé si están familiarizados con el término. Escucha muchas entrevistas o comentarios. Y él me comentó una vez, fíjate que me dice que escuché esto en un podcast sobre la Biblia, tenía sentido, y sobre que esto aquí se contradice con esto. Y yo dije, es cierto. Pero después me fui a leer la Biblia y vi que no es así como ellos estaban diciendo. Y yo dije, qué bonito. Él lo escuchó, fue a la Biblia, leyó más de lo que le habían dicho y se dio cuenta de que no era cierto, que había contradicción. Pero hay muchos que escuchan ese pequeño fragmento y creen que de verdad tiene errores o que se contradice, pero no es así. Ese es el fundamento de nuestra fe
y la certeza de la veracidad de las Escrituras. En Mateo 19:4 Jesús confirma, Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Por qué Jesús les dice, no habéis leído? Él les estaba diciendo, está escrito, lo leíste. Si lo leyeron es verdad. Él está confirmando que lo que está escrito así es. Por eso Jesús confirma la veracidad de las Escrituras. En Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una vez más Jesús haciendo referencia a las Escrituras, porque ¿dónde estaba la historia de los hijos de Noé? ¿Cómo podía yo entender qué pasaba en los días de Noé si no era a la luz de las Escrituras? Jesús también confirmó que las Escrituras se cumplen en Él. En Mateo 5, del 17 al 19, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde, hasta los detalles más pequeños, todo ha de cumplirse, porque es palabra de Dios. En Lucas 24, del 44 al 45, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Dígalo conmigo: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor estaba hablando de todo lo escrito de la palabra de Dios. La ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 libros escritos por Moisés. Todo lo que está escrito de Jesús ahí se debía de cumplir en Él. ¿Qué más dice aparte de la ley? Los profetas. Todos los profetas, mayores y menores, todo lo que estaba escrito en ellos, sobre Él, se estaba cumpliendo en Él. Los salmos, no solo los cantos, también los libros poéticos, porque los salmos son libros poéticos, es poesía hebrea. Todo lo escrito en los libros poéticos de cantos de los salmos acerca de Jesús se estaba cumpliendo en Él. Toda la Escritura centrada en una persona, nuestro Señor Jesucristo, y cumpliéndose en Él todo. Jesús mismo confirma la veracidad de la ley. La Biblia, como no es sabiduría humana, es sabiduría de Dios, es sabiduría eterna, porque es sabiduría de Dios. Acá voy a hacer solo mención de estas palabras de estos dos personajes, que la iglesia se perdió por las tradiciones y enseñanzas humanas. Al hacer eso, se estaba desviando, y hubo una persona que protestó y dio origen a la Reforma Protestante. No voy a profundizar mucho en eso. El hermano William Santos nos habló hace un par de domingos sobre ese punto. Pero Martín Lutero dijo: las Escrituras, aunque fueron escritas por hombres, no son de hombres, ni surgieron de hombres, sino de Dios. Son de Dios. Lo que yo les pueda explicar, lo que yo pueda interpretar, lo que yo les pueda compartir, hermanos, dentro de un mes, una semana, un par de días, se le va a olvidar. Mis palabras quizás ya no van a tener sentido, pero la palabra de Dios permanece. Ese versículo que yo les explique, mi explicación tal vez se pierda, pero ese versículo va a seguir inspirando a más personas y va a seguir trayendo bendición.
Los predicadores tenemos un tiempo corto en este mundo y nuestro mensaje, pero el fundamento de nuestro mensaje, la palabra de Dios, no cambia y sigue teniendo el mismo poder, porque no es del hombre, es de Dios. Dios es verdad. Si Dios es verdad, la Biblia es verdad. Si Dios es verdad, esta palabra es verdad. Juan 1:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra nos santifica, porque es verdad. ¿Quiere santificarse? ¿Quién nos santifica? La palabra de Dios. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estas promesas son verdaderas. Dios no miente. ¿Cuál es la importancia de estudiar la Biblia? Número 1, la Biblia nos guarda de pecado. Salmo 119, versículos del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dígalo conmigo, ¿con qué? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar su palabra. Con amor le aprovecho desde acá para decirle a mis hijos con el corazón en la mano. Con guardar la palabra de Dios limpiarán su camino. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Dónde están sus dichos? En la Biblia. Para no pecar contra ti. Punto número 2. La Biblia está viva y activa. Descubre el pecado y el error. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo vivo pensando que todo está bien en mí y no busco la palabra de Dios, no me va a mostrar la palabra que realmente no todo está bien en mí. Si hay algo que corregir, la palabra me lo va a mostrar. Punto número 3. La Biblia es guía del hombre en su vida. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Punto número 4. La Biblia actúa eficazmente en los creyentes. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Punto número 5. La Biblia es palabra de Dios para el hombre. Salmo 19, versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, que la que destila del pan. Tu siervo es además amonestado con ellos, y guardados hay grande galardón. Punto número 6. La palabra limpia y purifica. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esta palabra nos limpia y nos purifica. Punto número 7. La Biblia nos lleva a tener una vida fructífera y próspera. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que la ley de Jehová es su delicia y en su ley medita de día y de noche,
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Salmo 1 nos presenta una enseñanza de un contraste entre el camino del bueno y del malo, y nos muestra lo que va a pasar si seguimos el camino del bien y lo que va a seguir el camino del mal. La decisión es nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿cómo vamos a saber qué hacer si no estudiamos la palabra de Dios? Punto número 8. La palabra da la victoria sobre el pecado. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos tener victoria sobre el pecado, la palabra de Dios nos da esa victoria. Punto número 9. La Biblia da palabra en las oraciones para que sean oraciones de poder. Aquí le podemos agregar que nos da confianza de que nuestra oración está siendo escuchada, de que no estamos saltándole al aire. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En ese versículo hay una clave: permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Esa es una gran condición. Si buscamos que esta palabra permanezca en nosotros, hay garantía de que nuestras oraciones serán de poder. Ahora, ante la autoridad de las Escrituras, ¿qué debo hacer? Hasta el momento he tratado de presentar la introducción del mensaje que recibí y quiero compartirles con ustedes. Cuando recibí esta palabra, estaba en el escritorio solo, me quebranté y lloré amargamente, pidiéndole al Señor misericordia. ¿Por qué? Aquellos que medianamente tal vez me conozcan dirán: pero hermano, usted lee bastante la Biblia, usted conoce bastante la Biblia. Pero el Señor me mostraba algo más profundo. Sabemos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una enfermedad muy fuerte y voy a un médico y conozco a ese médico, y ese médico tiene el conocimiento necesario para darme la salud, y yo confío en ese médico. Sé quién es ese médico y sé que lo puede hacer. Usted sabe quién es Jesús. Yo sé quién es Jesús y sé lo que puede hacer. Y el médico me da las instrucciones en una receta y me da este medicamento, que es el mejor medicamento del mercado, que está diseñado para mi mal, para mi padecer. Tengo las instrucciones del médico, confío en el médico y tengo el medicamento. Y en sus instrucciones me da los detalles sobre lo que tengo que hacer, pero ignoro estas instrucciones. Tomo el medicamento cuando yo considero, no cuando él me dice. Es que yo creo que este me lo voy a tomar mañana. Tengo el medicamento y sé que es efectivo, pero lo hago a un lado. ¿De qué me sirve conocer al médico? ¿De qué me sirve tener la medicina si no sigo sus instrucciones y no tomo la medicina? ¿De qué me sirve? Por eso el Señor me dice: ¿de qué me sirve, Señor? Conocer quién es Jesús, saber quién es, y no obedecer. ¿De qué me sirve conocer su palabra, conocer tantos versículos, contestar todos los cuestionarios bíblicos que hay en YouTube, si no tomo la medicina, si no vivo esa palabra?
¿De qué nos sirve? Aleluya. ¿Qué debo hacer ahora que conozco la autoridad de las Escrituras? Empezamos con un fundamento de que Jesús es el Señor. Sabemos quién es Él, sé quién es Él. Conozco y sé que esta palabra tiene poder. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? No basta con decir que Jesús es el Señor. No basta con conocer esta palabra en la mente, saber de memoria esta palabra. Hay que dejarnos guiar por esta palabra. Hay que vivir esta palabra. Y le doy gloria a Dios porque mis hijos están aquí esta mañana. Y les digo, yo les puedo dar todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero lo que ustedes van a hacer con ella depende de ustedes. El Señor nos da su palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? Ya está la respuesta en la pantalla. Debo ser obediente. Tengo la receta médica, tengo el medicamento, tengo que apegarme a estas instrucciones. Si yo ignoro esta instrucción y tomo el medicamento como yo creo que lo debo tomar, debo pasar. No va a funcionar. En vez de hacerme un bien, me va a hacer un mal. Entonces tengo que ser obediente a esta palabra. Y ese versículo dice mucho. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno, y yo siento ese mismo golpe que usted está sintiendo esta mañana. Tengo que ser obediente. También debo someterme a su voluntad. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso tengo que hacer. Derribando argumentos y toda altivez, todo argumento humano, altivez, aquello que me haga sentir que me lo merezco, que estoy bien, de que no necesito esto. Derribando todo eso y sometiéndome al pensamiento de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que se levanta contra el que nosotros no busquemos conocer la palabra de Dios. Que evita que le dediquemos 2 minutos de nuestro día a leer un capítulo de la palabra de Dios. Créanmelo, se sorprendería de la cantidad de capítulos que toman menos de 2 minutos en leerlo, pero no tenemos tiempo. Y yo lo entiendo, el trabajo, el afán, el estudio, yo lo entiendo, no tiene tiempo hasta que usted decida tener tiempo. Mientras usted no decida tener tiempo, no va a tener tiempo de buscar esa palabra de Dios. Por supuesto que su trabajo no lo deja, que sus estudios no lo dejan. Claro que sí. Pero depende de usted, depende de cada uno de nosotros. Someternos a su voluntad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, la autoridad de las Escrituras. Continuando con la importancia de estudiar la Biblia, en la medida que vamos conociendo la voluntad de Dios, somos transformados por el Espíritu Santo. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Transformados de gloria en gloria quiere decir que es un proceso que va paso a paso. En algunos tarda más, en algunos de nosotros tal vez tarde más, en otros sea menos, pero es un proceso que nos lleva de gloria en gloria para reflejar la imagen de Dios en nosotros. Pero eso solo es posible con que le demos la importancia a estudiar la palabra de Dios. Esa revelación progresiva, usted puede decir, pero yo leer un capítulo, leer un versículo, a veces hasta un versículo nos cuesta, un pasaje está compuesto por 12, 3 o más versículos, pero por muy poquito que usted empiece, por ese poquito, acordémonos, no importa si es una tilde o una coma, es palabra de Dios, es eterna, es verdadera, tiene poder. Sí. Dice Isaías 28:10, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allí, no importa cuánto sea. Den el valor que la Escritura merece. Den el valor que la Escritura tiene. Es palabra de Dios, es viva, es eterna y es eficaz. En el estudio de la palabra de Dios, por supuesto, entendemos que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Esos nombres solo fueron para demarcar la diferencia entre las primeras escrituras y las escrituras de la iglesia, del Nuevo Testamento. Pero el que se llama Antiguo Testamento no quiere decir que no tenga poder, que no tenga validez, que ya pasó. No, es palabra de Dios y es eterna. Y era un espejo de lo que venía. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, Hebreos 10:1, dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, siendo la sombra de los bienes venideros, era la sombra de lo que había que venir, y eso que había que venir, que había de venir, es Cristo. En 1 Corintios 10:11, la siguiente lámina, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esa palabra tiene poder y están escritas no solo para molestarnos, también para que sean de bendición. Ahora que conozco que Jesús es el Señor, que sé que sus instrucciones tienen valor, y conozco la medicina que es esta palabra de Dios, y el valor, la autoridad de las Escrituras, ¿cómo aplico esto a mí? ¿Qué hago? Sé que tengo que ser obediente y tengo que someterme a esta palabra. ¿Cómo aplico eso a mi vida diaria? Concluimos con estos dos versículos. Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Por eso que muchos tropiezan, toman este libro buscando encontrar imperfecciones, contradicciones o errores, porque lo ven así y lo buscan con eso en su corazón. ¿Se acuerdan cuál era la primera lección de las 10? El señorío de Cristo. Solo reconociendo a Jesús como el Señor de nuestra vida
podemos encontrar la riqueza que esto tiene para nosotros. Y reconociendo a Jesús podemos pedirle al Señor que traiga a nosotros esa revelación. Por eso el primer paso es el señorío de Cristo. Pero ¿por qué no empecé ahí? Vamos a dejar esa lección para otro día. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es un clamor. Si usted no la entiende, le da sueño, le aburre, pídale al Señor. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese abre mis ojos, le dice: Señor, yo no entiendo. Con mi entendimiento, mi sabiduría, no comprendo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y nos llevamos el último versículo en nuestro corazón, Josué 1:8. Ahora que sé que Jesús es el Señor y lo tengo bien claro, conozco sus instrucciones y el poder y la autoridad que hay en esta palabra. Si he entendido eso, entonces nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Que Dios nos bendiga.